Desde Panduro teníamos muchas ganas de participar en la Semana Europea, porque desde el inicio del programa veíamos a otras iniciativas que participaban y veíamos que Cogersa, que estaba dinamizando mucho durante esa semana, pues este tipo de actividades de sensibilización. Así que cuando vimos la oportunidad de poder presentarnos, pues no lo dudamos, porque además, siendo este año pues el eje central, el desperdicio alimentario, pues tanto Ana como yo lo vimos claro y decidimos, bueno, pues vamos a participar porque ahí tenemos muchas cosas que contar. El aprovechamiento del pan es la base de nuestro proyecto. Se inicia esta idea porque fuimos conscientes, por un vínculo personal con el mundo de la panadería, fuimos muy conscientes de la cantidad de pan que se tiraba en las panaderías y también lo veíamos en nuestras casas, ¿no? Y un poco inspirándonos en generaciones anteriores, en esa cultura del aprovechamiento, donde nuestras madres, nuestras abuelas siempre aprovecharon el pan y otros ingredientes, pues le dimos una vuelta y de ahí nace un poco el proyecto de Panduro de aprovechar ese pan y transformarlo en repostería con la colaboración de la panadería La Portalina. Nuestro proyecto Sensibilizando con Panduro consistió en labores de sensibilización en las que participamos tanto a través de acciones colectivas como la participación en la Escuela de Sostenibilidad de Oviedo, como acciones de formación que tuvimos la suerte de poder participar con la Asociación Asperger y con la Fundación Secretariado Gitano en acciones de formación. Durante la Semana Europea, además de las colaboraciones con otras entidades y en jornadas, usamos una herramienta que venimos usando desde el inicio de Panduro para sensibilizar las redes sociales. Todos los días hicimos una publicación de sensibilización y divulgación para ampliar la comunidad que lucha contra el desperdicio alimentario. Nuestro objetivo es contribuir a reducir el desperdicio alimentario a través de producto o bien sensibilizando a la población, porque si nosotras somos capaces de hacer de un descarte alimentario nuevos productos, pues imaginamos que la ciudadanía también tomará conciencia del pan como ingrediente.